para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlo. Sería más que la arena del mar, y aún así si pudiera contarlos me dormiría el despertar. Todavía estarías conmigo. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Bajo tu control. Bajo tu control. Yeah. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos tienes, Señor Jesús, bajo control. Te bendecimos, Señor Jesús, porque si nosotros tuviéramos el control de nuestra vida, quizás fuera un desastre. Porque los hombres tomamos decisiones erradas a veces. Pero cuando el Señor está con nosotros y confiamos en su palabra, nuestros caminos siempre van certeros hacia un futuro mejor. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Y qué bueno estar aquí en esta mañana, y qué bueno que nuestra comunidad también está creciendo en niños. Va a ser muy común estos días porque durante 9 meses nacieron, ¿verdad?, un buen grupito, más los que vienen por ahí. No sé si saben que Amaury, que toca guitarra, y Erika están embarazados de mellizos. Noelia y yo no estamos embarazados, pero estamos aquí para apoyarlos. Se asustaron, ¿eh? Eso. Y bueno, a Noelia yo la tengo de lejito porque cada vez que ve una bebé o un bebé dice, otra, por favor. Y yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Con 2 está muy bien, pero uno nunca sabe, quizá podamos decidir en el futuro. Y nada, hoy iniciamos una nueva serie para este tiempo que termina el domingo de resurrección, y que, bueno, nosotros como latinoamericanos, en cierto modo rechazamos ciertos términos porque han sido muy usados por la Iglesia Católica, y ha habido como ese sentido de querer separarse de los ideales y términos durante mucho tiempo, pero la realidad es que este es un tiempo que en la tradición cristiana por muchos años, antes de que hubiese una iglesia que se llame católica o universal, separándola de otras denominaciones, este tiempo se ha llamado Cuaresma, que empieza hace un miércoles que se llama de cenizas, que es una tradición que, bueno, algunos la llevan, otros no, protestantes y no protestantes. Dentro de este tiempo siempre nos tomamos un espacio aquí en el círculo para recordar de cerca los eventos que rodearon a la muerte y resurrección de Jesús. Y iniciamos hoy, como dijo JJ, una serie que se llama Alrededor de la Cruz. Yo quería llamarla Las Dimensiones de la Cruz, pero ustedes saben, el círculo, ya el nombre es raro, Dimensiones de la Cruz, se oye como algunos están haciendo como que gracias. Pero bueno, la realidad es que nos vamos a enfocar en eventos que estuvieron alrededor de la cruz, es decir, del evento de la crucifixión de Jesús. Desde la negación de los discípulos, la lucha del mismo Jesús con ir a la cruz,
el abandono de su círculo íntimo, la gente que decidieron salir, y los aspectos teológicos que la cruz tiene para los creyentes, la importancia que tiene para nosotros, junto a la resurrección. Eso es algo que vamos a recalcar continuamente para nosotros y otros creyentes en todas épocas y en todo tiempo y en todo lugar. Hoy el tema es, no, ¿por qué debes morir? Y vamos a leer en Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 26. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 26. Los que están en su casa saben que en YouVersion, Bible App, que la pueden encontrar en la tienda de Google o en Apple, pueden buscar Ministerios del Círculo y ahí están las notas del mensaje junto con la lectura. Nosotros también lo tendremos aquí, creo que está atrás de mí, lo tienen también en sus pantallas, en sus casas. Mateo 16, 21 al 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes dicen, a partir de entonces, y es importante que aclaremos qué significa este entonces, porque obviamente nos está conectando con algo que ha pasado unos versículos antes. Y es que Pedro confiesa delante de Jesús, tú eres el Mesías, tú eres a quien nosotros estábamos esperando. No le queda otra a Jesús que entonces, dice, Jesús empezó a explicarles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría cosas muy terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, Pedro, hasta ese momento, hasta los versículos anteriores, él se llama Simón. Jesús le ha cambiado el nombre a Petros, piedra, roca. Dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y a corregirlo. ¿Se hacen esa imagen en la mente? Como, ven acá Jesús. Oye, no. Por decir semejantes cosas. Señor, ten compasión de ti, que esto jamás te suceda. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí. Simón, Pedro, no, Satanás. Representas una piedra de tropiezo para mí. Agarren eso ahí, piedra de tropiezo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Alrededor del evento de la cruz suceden muchas cosas y este es un pasaje de hecho sumamente predicado. Y una de las cosas que uno aprende, algunas de las cosas que uno aprende de la cruz son bien dirigidas, otras cosas son mal dirigidas. Recuerdo que yo era un chamaquito muy miedoso. Y yo aprendí de las películas de Drácula el uso de la cruz desde el principio. Así que cuando yo iba a la oscuridad, lo primero que hacía, lo aprendí de Barnabas Collins, de Van Helsing y toda esa gente, era que yo tenía que llevar mi cruz. Recuerdo que mi abuela me regaló una cruz lumínica, brillaba en la oscuridad y yo la iluminaba cada vez que me mandaban al colmado en la noche. Los niños de ahora no conocen eso de ir al colmado, pero íbamos al colmado. Benjamín, yo tenía que ir al colmado. Y te vamos a mandar al colmado junto a Daniela para que sepan lo que nosotros vivimos. Junto a otras cosas que por ejemplo, es muy común en cultura norteamericana pensar, de Estados Unidos, que si una persona tiene una cruz es cristiano. Aquí tenemos nuestros representantes que están aquí para corroborar, ¿verdad? Gracias, Jenna, que vino de visita de vuelta hoy. La semana que viene es de casa Rebeca y Diego, así que está aquí para eso. Y yo quiero que hoy nosotros veamos, no este tipo de usos que son confusos de alguna u otra manera, sino otras formas en las que nosotros
nos acercamos a la cruz que son erradas. Y como he dicho, el texto es sumamente interesante. Pueden salir miles de mensajes de él, principalmente porque contiene la clave para el discipulado cristiano, que es negarse a sí mismo, pero yo quiero que comentemos eso después. Los discípulos, por primera vez, escuchan de Jesús la confirmación de que Él es el Mesías. Lo han seguido por casi 3 años y medio. Han estado cerca de Él, pero lo que han visto y lo que han escuchado es que cuando alguien le pregunta a Jesús que si es el Cristo, Jesús lo evade. Y cuando otras personas se dan cuenta, Jesús dice, no se lo digan a nadie. De hecho, en Marcos tenemos lo que en teología se llama los pasajes secretivos, que es donde Jesús le dice continuamente a gente que siente que Él es el Mesías, que ha sido sanado por Él, que se ha sentido impactado por su poder, no se lo digas a nadie. Entonces es como tú eres, tú no eres, los discípulos están ahí junto con Él, pero es como que hasta que Jesús dice, dígame, ¿quién dice la gente que yo soy? Vamos a aclarar esto de una vez por todas. ¿Qué dice la gente que yo soy? Profeta, un maestro, un buen hombre. Hasta el día de hoy la gente tiene diferentes perspectivas de Jesús. Hay gente que te dice, lo que han frecuentado Alfa, hay gente que te dice, mira, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, pero yo creo en Jesús. A mí no me gustan los cristianos, ni el cristianismo, pero a mí me gustan las ideas de Cristo y que el cristianismo. Jesús era un buen tipo y yo creo que nosotros podemos seguirlo, pero era más bien un maestro, no necesariamente una personalidad divina. Y es el momento en que si estamos a unas semanas de la cruz, Él tiene que aclararlo frente a sus discípulos. Él es quien ellos están esperando. Y la confesión de Simón hace que definitivamente Jesús diga, perfecto, esto es lo que yo soy. Ahora bien, antes de que se llenen todas sus expectativas, porque había un montón de corrientes interpretativas alrededor de Jesús, yo tengo que decirles realmente lo que va a pasar. Y esto es lo que va a pasar. Yo debo ser entregado, me van a maltratar, ustedes me van a abandonar y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y pasa en ese mismo instante una de las cosas más comunes con la cruz de Cristo, que es negación. Y Pedro empieza a reprenderlo y corregirlo. Es como yo sé más Biblia que tú. Y chequen como en el versículo el accionar de Jesús ante Pedro. Aléjate de mí, Satanás, que son exactamente las mismas palabras que Jesús usó contra Satanás en Mateo capítulo 4, versículo 10. Para reprenderlo exactamente porque Satanás le estaba instigando a que yo puedo hacer que tú reines sin sufrimiento. Jesús, que en ese momento recibía esta tentación de Satanás, en este momento la está recibiendo de un señor que se llama Pedro. Y por eso ahorita le dije, agarren bien la palabra piedra, porque anteriormente, ¿cómo se le ha llamado a Pedro? ¿Cómo? Simón, y ahora tú te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Y qué le dice ahora Jesús a piedra? Tú representas una piedra de tropiezo para mí. Es como, Pedro, si tú no le vas a algo, tú no vas a ser una piedra para edificar, tú vas a ser una piedra para que podamos tropezar. Y si leemos cuidadosamente el versículo, nos deja con un montón de cuestiones. ¿Por qué llamar a Pedro Satanás? Y si es Satanás, ¿por qué dice que solo le interesa lo de los seres humanos? ¿No es Satanás quien, en lo que nosotros creemos, motiva a que los seres humanos piensen como seres humanos? ¿O son los seres humanos que piensan de una forma y Satanás toma de eso para luego influenciarlos? Me encanta cómo lo traduce la TLA. Dice,
Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. O sea, yo he leído este pasaje múltiples veces y es el momento en que yo, si fuera Pedro, me descarrío. Es como, wow. Tengo el corazón con agujeritos. Y ya escucho a los discípulos llamándome, diciéndome: Pedro, pero vuelve, men, tú sabes que tú eres muy valioso para nuestra comunidad, te extrañamos, no sé cuánto. Y yo diciéndole: wow, es que siempre me dijeron que Jesús era paz y amor, pero Jesús es muy violento, Él no debió de hablarme así en frente de ustedes. ¿Cómo Jesús hace eso? Por Dios. Por Dios. No sé qué está pasando por Pedro en ese momento, pero Jesús reconoce en Pedro la misma fuente diabólica que resultó una tentación para él en el pasado. Que le está diciendo: tú no debes sufrir. Podemos resolver esto de otra manera. Y hoy continuamos viendo este patrón. De hecho, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, creo que lo dice de manera espectacular. En el caso de quienes no son creyentes, dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Es como, ¿por qué él tenía que hacer eso? Pero nosotros que vamos al camino de la salvación, sabemos que es el mismo poder de Dios. Pero no solamente que el mensaje de la cruz es negado por quienes no creen, también es negado por quienes creen cuando evitan el trabajo del discipulado. Cuando no se dedican a trabajar en su santidad. Cuando no se invierten en negarse a sí mismo y ponen sus expectativas en las manos de Dios para que Dios las resuelva, en vez de decirle a Dios cuáles son tus expectativas. Como dice en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, son el tipo de personas que pisotean el sacrificio de Jesús. O como dice en Gálatas, gente que pretende ser salvos por sus obras y no por lo que Jesús hizo en la cruz. Y hay muchos así. Hay muchos matándose, esforzándose en sobremanera, activistas cristianos, pero no dedican un tiempo para la intimidad con Dios y para descansar en su presencia. Y cuando tú estás eufórico constantemente de una cuestión a otra, porque es la obra de Dios, estás diciendo: yo me voy a salvar a través de esto, aunque no lo digas con tus palabras ni lo pienses con tus acciones, y no estás descansando en la cruz de Cristo. Como creyentes, esta es una invitación primaria: vengan, yo los voy a hacer descansar, mi carga es ligera. ¿Qué es la otra cuestión con la cruz? Nosotros negamos la cruz porque entendemos que es una cuestión pesada. Pero Jesús nos está diciendo: esto no te va a pesar y esto no te va a doler. No solamente hay negación alrededor de la cruz de Cristo, hay silencio. Hay silencio cuando no lo anunciamos como lo que es, un evento de reunificación entre Dios y los hombres. Cuando no comunicamos el evangelio. Está el mismo silencio que los demás discípulos tuvieron cuando Pedro estaba hablando y Jesús lo reprendió. Fue como, espérate, no vamos a decir nada. Quizá con pila de preguntas, quizás sintiéndose como Pedro, porque Pedro era un tipo acelerado. Pero es fabuloso que es la clase de persona que dice lo que siente. Y no solamente hay negación y hay silencio, sino también hay confusión. Cuando nos convertimos en admiradores de la cruz. Cruz por aquí, cruz por allá. ¿Lo ven? Yo veo pila de Twitter y de mensajes en Facebook y de fotitos con el asunto de la cruz, pero lo separamos del evento de la resurrección. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y es que la cruz no es para admirarla. La cruz es para cargarla y seguir a Cristo. Lo repito,
La cruz no es para admirarla, sino para llevarla y seguir a Cristo. En este ambiente de sensacionalismo que nosotros vivimos, a la gente le encanta esa cuestión, admirar cosas. Y hablo tengo que mencionar esto, aunque a mí no me gusta hacer comparaciones entre denominaciones o tendencias cristianas. Yo vengo de una cultura en donde no se usa la cruz en los altares o en ninguna parte de la congregación, porque obviamente quieren desconectarse otra vez de toda esta tendencia en que crecimos, donde mayormente en nuestro país la gente se reconoce a sí mismo como católicos. Y siempre me decían que cuando yo veía cruces en otros espacios no cristianos, cristianos, evangélicos, y yo quería que me explicaran por qué ellos sí, nosotros no, y me daban la excusa de, bueno, lo que pasa es que la diferencia entre ellos y los católicos es que los católicos tienen la cruz con Jesús crucificado y nosotros tenemos la cruz vacía. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre admirar la cruz con Jesús crucificado y admirar la cruz vacía? Ninguna. Estamos haciendo exactamente como la gente que fue a ver a Jesús cuando resucitó Lázaro. Dice en Juan capítulo 12, versículo 9, que la gente iba para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Yo me imagino a Jesús predicando y todo el mundo dice, míralo ahí ese, wow, pero está igualito, hasta más gordito. Oh, mira, wow. Pero tú estás segura, y él estaba muerto de verdad. Muchachos, ¿quién aguanta 4 días con una piedra y amarrado debajo de la tierra? Nos envolvemos en estas dinámicas y como que muteamos a Jesús. Así que es Jesús quien tiene que explicarnos lo que nosotros tenemos que hacer. Yo no solamente estoy haciendo este sacrificio por ustedes para que de alguna u otra manera sean salvos y perdonados por sus pecados, y que es complementado con el trabajo de la resurrección. Pila de gente que se llamaban Mesías fueron crucificados antes de Jesús y hasta después de Jesús. Pero ninguno resucitó. Y esa es la gran diferencia. Y el yo hablar de cruz sin resurrección me pone en el mismo espacio en el que yo simplemente amo la muerte, pero no amo la vida. En el que yo admiro el sacrificio, pero no admiro la transformación. En el que yo asumo, Él hizo esto por mí, pero no digo, yo también debo seguir el mismo ejemplo de Cristo y crucificar ahí mis deseos, mis pasiones, toda la cuestión torcida que yo tengo en mi pensamiento y en mi mente. Lo que tú has dicho, ese soy yo. Hay que meterlo en la cruz, clavarlo y dejarlo que muera, para que tú resucites como otra persona. Ese es el punto. Es el punto. Pero ¿por qué seguimos insistiendo es que yo soy así? ¿Tú no has visto eso? Cristiano que le da un arranque de ira como ¡ah! Y tú dices, hermano, dime, sí, estamos trabajando con eso, tranquilo, pero es que si tú no le hablas así, no me entienden. Ajá. Toma tu cruz. O gente con pasiones muy torcidas y dicen, wow, yo veo en esto lo mismo que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Está bien. Hay una invitación primaria, y la invitación primaria es, no podemos, como creyentes, saltar el sacrificio, que significa el nosotros decir, yo no quiero ser yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Eso no es fácil, señores. Y es lo que Jesús nos está diciendo cuando dice, hay que negarse a sí mismo. No es autoflagelación, como acostumbraban los monjes en el pasado. No es ni siquiera bajar nuestra autoestima, porque a los creyentes se nos llama a tener muy presentes la imagen de
soy alguien amado por Dios. Y basar toda su identidad en eso, de modo que sea edificado y pueda ser una persona firme con la cabeza arriba. Negarse a uno mismo es decir, Señor, esta es mi vida, dame tu vida. Y aquí está la cuestión de la expectativa que nosotros tenemos como buenos Pedros y la expectativa que tiene el Señor alrededor de la cruz. La expectativa del Señor es que antes de que yo haga algo contigo, tú tienes que ser nada. Creo que era Martín Lutero que decía, Dios no hará nada contigo hasta que tú no seas nada. Porque lo que interfiere con Dios, y yo sé que algunos lo sienten incluso cuando están orando, lo que interfiere con Dios es, yo quiero la cosa a mi manera. Y es tiempo de decirle, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Esto me va a doler, pero vamos a darle. Esta semana, hace par de días, estaba viendo un documental súper interesante en donde hablaban de la novena sinfonía de Beethoven y esa canción que está ahora en los charts número 1 de todos los Billboard y todas las cuestiones. Pero con un giro interesante. En diferentes países iban a tocar la sinfonía, pero el público iba a ser sordo. Para los que no saben, Beethoven fue perdiendo la capacidad de oír hacia el final de su vida. Y para el tiempo en que compuso esta sinfonía, prácticamente no oía. Dicen que se ponía un palito en la boca y lo acercaba al piano mientras componía algunas cosas. Eso puede ser una leyenda urbana. El tipo tenía tanto la música en su mente que podía escribirlo incluso de memoria. Y lo interesante de todo es, y yo nunca me había fijado en esto, porque lo único que yo conocía de la novena sinfonía de Beethoven, pensaban que yo era culto porque mencioné la novena sinfonía de Beethoven, era lo que el Puma había cantado. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Por el Puma conocí la novena sinfonía de Beethoven. Es una confesión. Pero la sinfonía va haciendo esto. Hasta que llega un punto en donde prácticamente, justo en el centro, todos los sonidos se transforman en sonidos percutivos. Y tú veías a los sordos haciendo como y haciéndose señas como, ¿escuchaste ese violín? ¿Viste? Asustaste con los tambores. Hiciste tal cosa. Esto es un ejemplo muy, muy loco, pero imagínense a Beethoven diciendo, para que ustedes escuchen mi sinfonía y la disfruten, tienen que hacerse sordos. Y no la van a disfrutar originalmente hasta que pierdan la capacidad de oír. Ok, Beethoven, nos ponemos unos cositos. No, pero es que tú todavía sigues oyendo. Póngate lo que te ponga en tus oídos. Tiene que sacarte el aparato físico, fisiológico que te permite escuchar. ¿Qué tú le vas a decir a Beethoven? No. Con la salvedad de que Beethoven no puede devolverte la capacidad de oír. Lo que Jesús te está diciendo es, ¿tú quieres escuchar esta sinfonía? ¿Tú quieres resucitar a una nueva vida? ¿Tú quieres ver como yo veo? ¿Tú quieres escuchar como yo oigo? ¿Tú quieres vivir como yo vivo? Dame tu vida. Pero Jesús tiene la capacidad de devolvértela y de devolverla mejor. Y ese es el punto de todo esto. Y en eso consiste el gran paso de fe de ser cristiano. Yo sé que muchos han llegado aquí porque quieren que Dios resuelva un problemita u otro. Porque quieren que Dios los sane. Porque de alguna u otra manera entienden que su vida necesita otro giro en la etapa en que ustedes se encuentran. Y Dios va a resolver eso. Pero hay un paso que tú tienes que estar dispuesto a dar. Y esta es mi vida. No un pedazo. Cuando nosotros decimos, esto es lo que yo quiero que tú resuelvas, Señor, es como yo quiero que tú trabajes con eso, pero no con el reto, no lo toques. El Señor te está diciendo, no es un pedazo que yo quiero, lo quiero todo. Tú quieres venir conmigo y tú quieres que yo resuelva cosas en tu vida, ahí está tu cruz. Ay, qué bonita, agárrala y camina. Y me gustaría entonces hacer par de preguntas para terminar.
¿Cuál es tu relación con Jesús crucificado? ¿Es negación? ¿Es silencio? ¿Es confusa? ¿Es complicated? ¿Cuál es tu relación con la cruz? Es complicated. ¿Por qué no resolvemos eso hoy? Porque en muchas formas nuestros caminos, incluso de seguir a Cristo, evitan todas las formas de morir al yo. Y por eso la transformación cristiana se ha transformado en un ideal, algo que es muy bonito, pero que nunca se alcanza. Eso no es así. Porque Jesús nos está ofreciendo la posibilidad del descanso y la posibilidad de una transformación real. 3 pasos. Señor, toma mi vida. Agarro la cruz y te sigo. Vamos a darle. Así que me gustaría que inclines tu cabeza donde estás. Y creo que es un momento de una decisión que es individual. Y esta decisión no es solamente para quienes no son creyentes. Realmente. Esta es una decisión para todos. Este es un momento, aunque de aquí a la oración va a ser breve, que debemos extender hacia el tiempo de adoración, en el que nosotros debemos de analizar qué partes no le hemos entregado al Señor. Una buena idea es las excusas que tú das después de la frase, ese soy yo. Así que es un buen tiempo para analizarnos. Porque así como Pedro dijo de manera muy errónea a Jesús, no, ¿por qué debes morir? Muchas veces nosotros decimos, no, ¿y por qué yo tengo que morir? Ya Jesús murió en la cruz y yo vivo por su gracia. No podemos saltar el entregar nuestras vidas. Así que piensa en esto, medita antes de que oremos. Este es tu tiempo con Dios. Si te puedes poner de pie conmigo para que oremos. Qué bueno eres, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias, Señor, por tu palabra. Tu gracia nos ha sostenido hasta este punto. Y muchos de nosotros hemos analizado cuán inadecuados somos para seguirte. Sin embargo, tú has tenido paciencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, que nos permite arrancar cada mañana, incluso ignorando que hay partes de nuestra vida que no han sido entregadas a ti. Aún así tú nos bendices, aún así tú nos abrazas, pero hay un paso que tenemos que dar.
tu abrazo, tu bendición nunca deben atrasar la petición que has dejado frente a nosotros. Niégate a ti mismo, dame tu vida, toma tu cruz, vamos a darle. Para muchos esto es, yo diría que para todos es prácticamente difícil, pero lo que es imposible para nosotros es totalmente posible para ti. Tú no solamente moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados, tú moriste en la cruz para unirnos a Dios y a través de tu vida mostrarnos que ese mismo poder que te resucitó de los muertos es el poder que nosotros tenemos para ser transformados y cambiados y ayudados por tu Espíritu en dar un paso que no podemos dar en nuestra carnalidad, que es seguirte habiendo entregado nuestras vidas, Señor. Por lo que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy, en los que estamos aquí, en los que nos ven en sus casas, trabaje. Señor, yo te pido que nos incomodes hasta que nosotros podamos decir ya, toma. Padre, que nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven en su casa, podamos ser un ejemplo de que vivir como tú quieres que vivamos no es un ideal inalcanzable, sino que es totalmente posible. Que descansar como tú nos has invitado, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les voy a dar descanso, es posible. Que tu carga, esa cruz que notamos que es sumamente pesada desde nuestra visión corta, es ligera. Y que tu invitación es aprender a vivir de ti. Que seamos un ejemplo de una vida de resurrección. Gracias, Señor. Tú eres todopoderoso, tú estás con nosotros, creemos en ti. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Así mismo de pie vamos a adorar al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
Y en aquel día todo ojo le verá, toda rodilla se doblará frente a la presencia de nuestro Dios, aquel que es poderoso para libertar y sanar. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas serán tumbadas, las cadenas serán derrotas, porque nuestro Dios es poderoso y es fiel y es grande. Ese es nuestro Dios. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Pues su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Exaltamos, Señor, tú eres nuestro Dios, sentado en majestad, Señor. Eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Hay que darte gloria y honra, Señor, y agradecerte por lo que tú has hecho, Señor, porque tú eres real, Señor Jesús, porque la vida en ti es real, Señor. Lo único puro, único santo, Señor, que tenemos nosotros, Señor Jesús, proviene de ti. Y te damos gloria y honra a ti. ¿Cuántos se le dan un aplauso más fuerte a Él? Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Señor, que Dios le bendiga. ¿Aló? Ok. Súper, qué bueno, qué buen tiempo. Excelente palabra, excelente la adoración. Se siente súper la presencia del Señor. Es impresionante. Y como decía Fausto, a darle a cargar la cruz y a seguir a Cristo. Dando los anuncios regulares. Recuerden que nos reunimos durante la semana en pequeños grupos de acuerdo a etapas de la vida. Y comenzando los martes, tenemos los jóvenes a las 8 p.m., el grupo mixto lo tenemos los miércoles a las 8 p.m. Tenemos los novios y los matrimonios los matrimonios de 0 a 4 años, a las 8 p.m. Y los viernes de igual manera a las 8 p.m. los matrimonios de 4 años en adelante. Los sábados a las 6:30 tenemos el círculo juvenil. ¡Woo!
Un super espacio para los jóvenes que se quieran integrar, aparte de los discipulados, para que ustedes saben, nosotros somos un chin más coloquial y hablamos de cosas sobre la juventud ahí, así que pueden unirse a nosotros los sábados a las 6:30. Igual, tenemos la Biblia completa, la estamos haciendo de nuevo este año, es una super experiencia. Fausto ha dicho unas cuantas veces, creo que sería bueno que cada año podamos leer la Biblia completa, cada vez que uno la lee se hace nueva y se aprenden muchas cosas, la tenemos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast creo que está también tenemos en la página web, entonces donde la quieras oír, ahí está y es un súper recurso para leer la Biblia completa y tal vez pasajes complicados, buscarle una explicación. Así que también recuerden, no estamos recogiendo las ofrendas, voy a las redes sociales ahora, me asalté, no estamos recogiendo las ofrendas de manera física ni los diezmos debido a todo el tema de la pandemia, así que si quieres ofrendar, dar tu diezmo o algo que el Señor te puso en el corazón, ahí está en pantalla el número para que puedas hacerlo y de lo que Dios nos da podamos, ¿verdad?, dar a su obra y a su comunidad. También nos puedes encontrar en redes sociales, ahora sí tenemos Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Igual cada domingo transmitimos en vivo para que las personas que están desde casa nos puedan sintonizar a través de YouTube. Siendo así, que Dios le bendiga mucho, vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por este día, gracias Señor por la increíble oportunidad de seguirte, de adorarte, de estar entre hermanos, de estar en una comunidad en que podemos, Señor, alabar y bendecir tu nombre tan libremente, Señor. Ayúdanos a cada día poder tomar nuestra cruz y seguirte, dejar las cosas del mundo atrás y vaciarnos de nosotros mismos para ser llenados de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí para nosotros. Llévanos con cuidado a nuestras casas y que podamos disfrutar toda nuestra semana y la vida en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.